Listo, entonces nos habíamos quedado. Aquí en el índice de productividad. En esta parte. Por aquí, porque estamos viendo lo del gasto. Ok, entonces, nada más les voy a mostrar algo. Ok, vamos a darle. Entonces estamos así, con este índice de productividad. Y ahora el índice, hay otro índice de productividad, ¿no? Estamos recordando que ese índice de productividad es lo que nos permite obtener el potencial máximo que nos puede dar el yacimiento. Es decir, yo tengo un volumen, yo tengo unas reservas, ese volumen está en el yacimiento, pero el yacimiento tiene ciertas características, tiene una presión, tiene unas propiedades petrofísicas como permeabilidad, porosidad, tiene un espesor, tiene también internamente los fluidos se pueden mover, ¿no? Hay algo que se llama movilidad también, y pues tiene transmisibilidad, es decir, hay un flujo de fluidos a través del medio poroso, ¿no? Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer o lo que tenemos que hacer es saber cómo vamos a sacar esos fluidos de nuestro yacimiento, ¿no? Y necesitamos estimar cuánto nos puede dar el yacimiento. Recordemos que si nosotros vemos el yacimiento como un ente, entonces nosotros le estaríamos demandando a ese yacimiento cierta energía, ¿no? El yacimiento va a tener una energía, ¿por qué? Porque tiene una presión, tiene un fluido y va a poder darnos un gasto. Es como si tuvieran un río, ¿no? El río trae energía. Es decir, si el río viene muy fuerte, el río me va a dar mucha energía con mucha presión. Si el río ya tiene un caudal muy débil o muy bajo, entonces va a tener baja energía. Y aquí lo mismo pasa con un yacimiento, ¿no? El yacimiento va a tener una energía que nos va a poder levantar los fluidos del fondo hasta la superficie. Pero aquí el punto es, bueno, ¿y cómo calculo cuánto me puede dar el yacimiento? ¿Y para qué necesito hacer eso? Pues para que yo pueda dimensionar cuánto gasto yo puedo obtener y yo pueda dimensionar las tuberías de producción, las tuberías superficiales, el equipo superficial. Es decir, yo no voy a comparar un yacimiento de Chicontepec, por ejemplo, con un yacimiento de la región marina, con un Cantarell, lo que fue un Cantarell, ¿no? O lo que fue Kumalopsap, o hoy en día lo que es Ayatzil. Es decir, yo no puedo hacer una comparación de estos dos. Yo no le voy a meter el mismo tipo de instalaciones a un yacimiento que está en la región marina que a un yacimiento que está en Chicontepec, ¿no? Entonces, para eso me va a servir estimar este potencial, ¿ok? Entonces, nosotros vimos uno de los potenciales que es el flujo radial, ¿sí? El modelo de flujo radial de Darcy, ¿ok? Entonces, este modelo me considera como si yo tuviera una línea fuente en el pozo, ¿no?
¿Ok? Ahora, viene otro modelo que es el índice de productividad. Es decir, este modelo que estamos viendo aquí me considera también un comportamiento del yacimiento en estado bajo saturado. Eso es lo que tienen que considerar. Nosotros vamos a tener diferentes tipos de yacimiento, saturado o bajo saturado, ¿no? Entonces, este modelo como tal me va a decir, ¿sabes qué? Esto es para bajo saturado. Tú no lo vas a poder aplicar para saturado. Si tú lo aplicas en saturado, estás totalmente equivocado, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hace este modelo, este índice de productividad? Me dice, ¿cuál es la relación del gasto entre el abatimiento de presión? Es decir, que por cada libra, vamos a ponerle, o kilogramo por centímetro cuadrado, que yo obtenga de variación en la presión, ¿cuánto gasto voy a obtener? Es decir, que yo pudiera obtener 1000 barriles si aquí yo tuviera, vamos a ver esto, 3000, y vamos a suponer que yo tuviera una presión de fondo fluyendo de 2500. Y si el gasto, este delta P que ocurre aquí, si el gasto por este delta P fuera de 1000, entonces yo tendría esto, ¿no? 1000 sobre 500 o 1000 entre 500. ¿Ok? Entonces, así es como se determina o para lo que sirve el índice de productividad. Ahora vamos a verlo con un ejemplo. Este índice de productividad lo que me permite es determinar cuál es el potencial que pudiera tener el pozo o el índice o el IP, ¿no? Este índice de productividad me dice cuánto me va a dar este yacimiento. Es decir, vamos a suponer ahora este mismo ejemplo, que en lugar de esos 500 PSI, más bien que esos 500 PSI, pero en lugar de darme 1000 barriles, imagínense ustedes que me diera 5000 barriles. Pues tiene un índice de productividad muy alto, porque por cada abatimiento de presión, por cada libra que yo pierda o que yo abata, o que yo reduzca, yo voy a obtener 5000 barriles. Más bien, por cada 500 libras yo voy a obtener 5000 barriles. Pues eso es muchísimo. Y hay yacimientos que te llegan a dar hasta 10,000. 10,000 barriles. Entonces, imagínense ustedes, 10,000 barriles por 500 PSI, pues es mucho. Para eso me sirve el índice de productividad. Es una relación. Entonces, yo nada más viendo el índice de productividad, si yo imagínate que yo vea un índice de productividad de 20 o de 10, pues yo voy a saber que es un índice de productividad muy alto. Pero hay yacimientos que llegan a tener índices de productividad hasta de 0.01, 0.02. Los yacimientos de allá de Chicontepec, eso dan. Son yacimientos muy pequeños. Necesitan caídas de presión muy altas, y aún con esas caídas de presión muy altas me van a dar poca producción. ¿Por qué? Pues porque el yacimiento es así, sus propiedades así lo determinan, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿cuál es una de las características principales de este tipo de yacimientos o de este comportamiento? Se va a comportar de una forma lineal, ¿sí? Es decir, la relación que existe entre la presión y el gasto es lineal, es directamente proporcional. Yo reduzco la presión de fondo fluyendo. Vamos a suponer que yo tengo mi yacimiento. Vamos a verlo así. Este es mi yacimiento. No nos regalen un segundo. Bien, por eso les digo que se coloquen nombre y apellidos. Nos quiere colar alguien. ¿Vieron? Ok. Entonces, vamos a patearlo. Listo. A ver, entonces, este es mi yacimiento. ¿Ok? Este es el medio poroso. Entonces, aquí hay un pozo.
que viene por acá. ¿Listo? Y yo voy a disparar este pozo. Si yo ya lo comuniqué. ¿Va? Esto me va a dar una presión de fondo fluyente. PW, ¿ok? Entonces, el pozo está cerrado. Si el pozo está cerrado, la presión de fondo fluyendo es cero. No, perdón. Si el pozo está cerrado, más bien, tenemos la presión estática, ¿no? PWS. La PWS va a estar acá. Si el pozo está cerrado, la PWS es igual a la PWS, a la PWF. Esto está igualado. PWF igual a PWS. ¿Ok? Ahí está cerrado. Yo lo abro y empiezo a producir. Entonces, esto se empieza a mover para acá, hacia el pozo. Así. ¿Ok? Hay un movimiento de fluidos. En ese momento, la PWF ya no es igual a la PWS. La PWF es menor que la PWS y empieza a reducirse. ¿A cuánto? No lo sé. Pero yo estoy obteniendo aquí un gasto. ¿Ok? ¿Cuál es el gasto? Pues tampoco lo sé. Hasta este momento. Yo tengo mis sensores, yo puedo censarlo. Yo puedo tener sensores. No todos los pozos llevan sensores porque es muy costoso meter un sensor de fondo. Pero puedo meter, vamos a suponer que yo tenga sensores de fondo. Yo pongo aquí un sensor, ¿ok? Yo estoy censando. Entonces la PWF va a ir disminuyendo. Yo voy a crear aquí una tabla. Yo le voy a decir, ¿sabes qué? A ver, si yo reduzco la PWF, ¿a qué me refiero con reducir la PWF? A que la contrapresión, la PWF está aquí, es una contrapresión, es como si estuviera empujando los fluidos del yacimiento hacia el pozo y no los dejara salir, ¿no? Pero si yo reduzco esta contrapresión, esta PWF, entonces yo voy a poder tener mayor gasto. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Ok, perfecto. Entonces, yo tengo aquí un gasto, yo tengo una PWF. ¿Por qué? Porque es como si aquí yo estuviera cerrándole la puerta, pero cada vez le puedo cerrar menos la puerta. ¿Por qué? Porque la presión de fondo fluyendo cada vez es menor. Y entonces cada vez el gasto puede salir más y más y más. Entonces, ¿cómo reduzco la PWF? La forma de reducir la PWF, pues es en la superficie. Entonces, más bien, aquí lo que ocurre es que yo controlo la PWF en la superficie porque yo voy modificando el gasto. ¿Cómo voy a modificar el gasto? Con el estrangulador. Eso que yo ya les mostré, la clase, hace 2 clases, hay un estrangulador. ¿Sí? Entonces, con ese estrangulador yo puedo variar el gasto. ¿Vale? Entonces, ahora tengo, vamos a suponer, yo tengo un gasto aquí. Le voy a poner números, no sé si son lineales, pero bueno, vamos a ponerle así. Vamos a ponerle 3000 y al gasto 0, ¿no? Porque está cerrado. Pero ahora yo incremento el gasto a 500 y esto me da 2500. Yo incremento el gasto a 1000 y esto me da 2000. ¿Sí? Y yo en superficie le quiero sacar todavía más e incremento el gasto a 1500. Esto va a ir cayendo. Es decir, la presión de fondo fluyendo va a ir cayendo porque es directamente proporcional al gasto que yo tengo. Entonces, esto va a ser 1500 ahora. ¿Sí? Y después yo subo más el gasto todavía y le da 1000. Y aquí me va a dar, no, perdón, aquí me va a dar 2000 y aquí me va a dar 1000. Y luego lo aumento a 2500 y me va a dar 500 de presión de fondo fluyendo y yo lo aumento a 3000 y acá me va a dar la PWF 0. ¿Sí? Es decir, que cuando yo llegue a 0 es lo máximo que me puede dar este yacimiento, es decir, este cuerpo aquí poroso que yo tengo, que tiene propiedades petrofísicas, que tiene fluidos, que esos fluidos tienen características, tienen propiedades, tiene un BO, tiene una viscosidad, tiene un medio poroso que es permeable y la permeabilidad pues permite el paso de los fluidos a través de este cuerpo. Eso es lo máximo que me puede dar. ¿Cuánto me va a dar de reserva? Eso es otra cosa. Es decir, no vayan a confundir lo que son las reservas con lo que es el potencial. Tú puedes tener de reservas, vamos a suponer,
500 millones de barriles. Es decir, tú le puedes sacar 500 millones de barriles, pero ¿en cuánto tiempo? Pues depende. ¿Y cuánto le puedes sacar? Pues también depende. Depende de qué del potencial. Aquí estamos hablando del potencial y estamos hablando de lo que es el IP. Aquí está IP, ¿sí? Y el IP entonces está, el gasto está directamente relacionado con la presión de fondo fluyendo. Y entonces lo máximo, es decir, el Q max, que es esto que está aquí, Q max, cuando yo llegue a cero, es decir, que yo le quite toda esta restricción que tengo, yo ya no puedo llegar a más, yo ya no puedo reducirlo, es decir, yo ya no puedo ponerlo al vacío o a presiones negativas. Cuando yo llegue a cero, yo máximo que este yacimiento me puede dar son 3.000 barriles. Caso contrario, cuando tú tienes yacimientos que te dan por cada batimiento de presión, pues te dan 4.000, 5.000 barriles, ¿sí? Por cada 500 PSI. Entonces, a eso es a lo que llamamos potencial. Y al potencial máximo, entonces, son esto, es decir, cuando yo llegue a el valor de cero en la presión de fondo fluyendo. ¿Ok? Eso matemáticamente, ¿cómo se ve? Pues se ve así como lo habíamos dicho, ¿no? Que J, es igual a Q entre delta P, ¿sí? Que también le llaman IP. Es decir, en vez de J luego le ponen IP, ¿no? Índice de productividad. Entonces, si yo graficara esto, esta Q contra PW pues sería una línea recta. Sería así. Siempre el gasto va del lado izquierdo y la presión va, perdón, la presión va del lado izquierdo y el gasto va del lado en el eje de las X. La presión va acá y el gasto va aquí abajo. ¿Okay? Ese es el índice de productividad. Para eso me sirve. Porque a partir de aquí yo voy a dimensionar y voy a decidir, ¿sabes qué? Le necesito meter una tubería de 5,5 pulgadas, le necesito meter una tubería de 6,3 octavos y necesito meter instalaciones para manejar 10.000 barriles, para manejar 50.000 barriles, para manejar 100.000 barriles. Es decir, a partir de ahí yo voy a definir todo lo que yo necesito instalar en mi pozo o en mis instalaciones tanto superficiales como subsuperficiales. Por ejemplo, esto. Todo esto, todo este complejo de instalaciones, viene a partir de cuánto me puede dar mi yacimiento. Este yacimiento, este pedazo de roca que tengo aquí, ¿cuánto me puede dar? Es decir, que de aquí yo le tengo que calcular un IP o J, y a partir de esta J, yo voy a dimensionar mi TP, mi cabezal, mis líneas de descarga, mi tanque de almacenamiento y ya todo este complejo que es para procesar los fluidos. ¿Okay? Aquí están los condensados yendo hacia el pozo. Estas son las perforaciones, es decir, estos son los disparos. Estos disparos, entonces el fluido va a subir, va a llegar a la cabeza del pozo. Esto yo también lo dimensiono a partir del gasto y las propiedades, de las condiciones operativas que yo voy a esperar. Voy a tener aquí una línea de descarga, voy a tener aquí un tanque, y antes del tanque pues yo puedo tener también un separador. Y luego de ahí viene ya toda la planta de procesos.
Aquí esto está muy junto, ¿no? O sea, todo se ve muy cerca, pero la verdad es que no, o sea, puede haber kilómetros entre uno y otro, ¿no? Puede haber kilómetros entre un pozo y un tanque de recolección, y luego puede haber kilómetros también de distancia entre el tanque de almacenamiento o la batería de separación y lo que son este complejo procesador, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Y aquí hay un ejercicio. Vamos a resolverlo. Y dice, si un pozo drena un área circular de 80 acres, es decir, tiene un radio de drene de 932 pies, de un yacimiento de aceite bajo saturado, observen, esto es muy importante que lo tomen en cuenta siempre, bajo saturado. Si la presión del yacimiento PR es 1000 libras por pulgada cuadrada, apunten esto por favor, o tomen un screenshot o tomen una foto, no sé lo que quieran, pero para que hagamos ahorita un ejercicio. Si la presión de yacimiento es de 1000 libras por pulgada cuadrada, la permeabilidad es de 500 milidarcis, el espesor neto de la arena es de 20 pies, la viscosidad del aceite es de 3 centipoas y el factor de volumen del aceite es de 1.25 y el pozo está terminado y disparado en una TR de 7 pulgadas de diámetro, indique cuál es el índice de productividad. Es decir, yo ya estoy como ingeniero de productividad y me están preguntando esto, ¿no? O yo tengo que determinar para poder decirle a la gente operativa pues, cómo tiene que optimizar el pozo, ¿no? Esto siempre es necesario, y esto, aunque ustedes a lo mejor ahorita lo están viendo aquí teóricamente, pero es necesario porque realmente esto sí se usa y se aplica. Más bien, esta materia, como les dije al inicio del semestre, es una materia de aplicación. Es decir, aquí nosotros sí vamos a aplicar toda la teoría que ya traen de yacimientos y de otras materias a ejercicios, pero que son ejercicios prácticos, ejercicios que realmente se van a utilizar en campo. Y esto sí se llega a usar. O sea, se necesita calcular el índice de productividad. ¿Para qué? Pues para estimar cómo voy a optimizar mi pozo, ¿no? ¿Cuánto me puede estar dando mi pozo? Y vamos a ver índice de productividad futuro y ahí vamos a hacer otros ejercicios. Entonces, ya que tienen estos datos, determinen cuál es el índice de productividad y cuál sería el gasto de producción para una presión de fondo fluyendo de 500 libras por pulgada cuadrada. ¿Cuál es el modelo que tienen que usar? Este modelo, ¿sí? Entonces, yo creo que esto sale 5 minutos, por favor, el que tenga la respuesta. Quien tenga la respuesta, dígamelo, por favor. ¿Podría poner el ejercicio, profe? Por favor. Gracias.
Listo. ¿Cuánto les dio el IP? Recuerden que es importante también cuidar las unidades. A veces el radio está en pulgadas. Recuerden pasarlo a pies. La presión en libras por pulgada cuadrada, o sea, a veces las presiones están en kilogramos por centímetro cuadrado. Y lo puede manejar, ¿no? Simplemente, pero tiene que ser consistente. Lo único que tienen que tomar en cuenta es que este numerito es un factor de conversión. Este 0.00708 es un factor de conversión para estas unidades. Entonces, eso sí tienen que considerarlo. ¿Cuánto les dio el IP? Solo una pregunta. Sí, En este caso, ¿cuál sería la presión del fondo fluyendo? Porque lo que estoy entendiendo es que la presión del yacimiento que nos mencionan, la PR, es la presión de fondo estática, ¿no? correcto. Pero entonces, ¿cómo obtenemos la presión del fondo fluyendo? Esa es parte del análisis que tendrían que hacer. Aquí ya te la dan. En el inciso B ya te están dando la presión de fondo fluyendo, ¿no? Pero en el inciso A no te lo están dando. Entonces, ahí hay que ver cómo determinar esa presión de fondo fluyendo o si no es necesario que tenga, si no es necesario que tenga esa presión de fondo fluyendo. Es parte del ejercicio, ¿no? Ok. Sí, 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 sí. Gracias. sale, Brandon. Es decir, a lo mejor no es necesaria. Ok, gracias. Profe, una pregunta. Adelante. ¿El gasto es 127? El gasto, ¿dónde está el gasto? Operación de productividad. Ok, ya. O sea, es pregunta, perdón, el gasto, el índice de productividad, ¿te refieres? Ujú. Ok. O sea, a ti te dio 127. J Ah, igual a no, 100. el gasto primero estoy calculando para después calcular el índice. Ok, estás calculando primero el gasto. No, no, El no, no. gasto me da 19.19. El gasto, es decir, están con esto, ¿no? Sí, con esa fórmula. ¿Y cómo determinaron PWF? Esa es pregunta. Profe, ahí tengo una duda con lo que comentaba, o sea, recuerdo que dijo que cuando PWF consideramos que es cero, pues tenemos el máximo gasto, entonces debemos considerar que es cero para que consideremos que tenemos el máximo gasto, o sea, lo máximo que podemos producir. Podrías, o sea, sí se puede determinar, más bien, podrías considerarlo y eso te podría dar cuál es el gasto máximo. Sería una, pero te están preguntando el índice de productividad. ¿Y cuál es la definición de índice de productividad? ¿Recuerdan? De J. ¿J igual a qué? Al gasto entre la diferencia de presiones. Así es. ¿No?
Porque esto lo puedes hacer cero, pero no te daría lo que estamos buscando realmente. Y nos queda esto, ¿no? Profe, ¿y ese término de PWS menos PWF si es necesario? Porque bueno, de su explicación vi que podrían ser iguales, ¿no? Cuando recién vamos a empezar a producir, entonces yo no lo consideré porque sería restar, digamos, lo mismo menos lo mismo, pero no sé si esté bien. Sí, en realidad pues es una línea recta, ¿no? Entonces el índice de productividad, ¿cuánto te dio con esa suposición? Ah, todavía apenas calculé el gasto, Pero pero si tú lo restas te va a dar cero y todo te va a dar cero, ¿no? Porque tendría cero en delta P y cero por todo lo demás, pues te va a dar cero. Tendrías un gasto cero. O sea, si ustedes calculan nada más el gasto, les va a dar eso, o sea, les va a dar el gasto. A diferente presión de fondo fluyendo, ¿no? Pero no tendrían forma de obtener el índice de productividad, que es lo que estamos buscando. Nosotros estamos buscando J. Es decir, o sea, sí es muy cierto, ¿no? O sea, si yo pongo PWF igual a cero, pues me va a dar el gasto máximo. Si yo pongo PWF igual a PWS, me va a dar el gasto igual a cero, ¿no? Pero aquí estamos buscando J. Y J es igual a Q entre delta P. Es decir, esto lo pueden despejar. Y me va a quedar J igual a todo este rollo menos esto ya no, esto ya Se no iría. simplifica. Es decir, solamente les quedaría el factor por KH entre mu, BO, logaritmo natural de R entre RW. ¿Por qué? Porque estamos usando la definición de J, del índice de IP. ¿Y cuánto les daría eso? No sé si estoy bien, pero me da de 0.03839. Puede ser. ¿A quién más le dio? Así. ¿Y son qué? Por PC. ¿Alguien más? A mí me salió de 0.25. J igual a 0.25. A ver, A mí de 0.2339. 0.2339. A Brian Aguirre 2.2637. A Christopher 2559. A ver, entonces, vamos a ver esto.
Israel Santos 2539. Aquí está, miren. J es igual a 0.00708 por 50, que son 50 es la permeabilidad, por 20, que es el espesor, entre 3, que es la viscosidad, por 1.25, por el logaritmo natural de 932, entre 0.2917. Recuerden que es el radio. Es decir, el radio RW nos daba, era de 7, ¿no? ¿Cuánto nos decía? Nos decía TR de 7. Pero aquí nos está pidiendo solo el radio. Y en pies. ¿Sí? Y eso nos da 0.234. Y el gasto, pues ya definitivamente el gasto es nada más el índice de productividad, que ahora nos dicen, ¿sabes qué? ¿Cuál es el gasto? ¿Cuál será el gasto de producción para una presión de fondo fluyendo de 500 libras? Entonces ahora sí me están dando PWF. Me están diciendo que PWF es igual a 500, ¿no? Entonces ahora sí hago, ya tengo el IP, punto 234, de hecho es un IP muy bajo. Punto 234 por 1000, que es la presión del yacimiento, menos 500. Y nos da 117 barriles. ¿Cuál sería el gasto máximo? Esa vamos a ponerla como siguiente pregunta. ¿Cuál sería el gasto máximo? El doble, ¿no? 234. 234, efectivamente. Cubo max. Es decir, el yacimiento realmente da poco, ¿no? Pero así es como se obtiene. Cubo max, esto sería cubo max. Y esto yo lo puedo graficar, porque pues yo puedo ir variando presiones, bueno, gasto y presión. Y obtengo un gasto a 0 y serían 1000 de presión de yacimiento. Pero después el gasto lo voy incrementando y aquí si yo tengo 117, la presión de fondo fluyendo sería 500. Y luego el gasto de máximo, que sería 234, para una presión de fondo fluyendo de 0. ¿Ok? Y esto yo lo grafico en una línea recta. ¿Y cómo calculo? Aquí viene la otra pregunta. ¿Cómo calculo esas presiones y esos gastos? Bueno, pues yo voy con un equipo de línea de acero, que es este que está acá. Voy con mi equipo de línea de acero, meto esa línea de acero, meto un sensor, traigo un sensor, y ese sensor va hasta el fondo. Eso es en algunos pozos, al menos en estos pozos terrestres, y es en pozos que no tienen un sensor en el fondo. En pozos marinos, pues sí, porque el gasto que vas a tener de 5,000 barriles, de 6,000, de 8,000 barriles, pues te paga ese sensor de fondo, pero este pozo, vamos a suponer un pozo aquí de la región norte, pozo, si tú te vas a Tampico, te vas o también en Villahermosa, ¿no? Bueno, en Tabasco, hay pozos muy poquiteros, ¿no? Pozos que te dan muy baja producción. Entonces, estos pozos, pues realmente no le puedes poner un sensor en el fondo. ¿Por qué? Porque no se va a pagar, ¿no? El sensor en fondo es muy caro, porque necesitas transmitir de lo que es el sensor de fondo, necesitas transmitir de información en tiempo real hacia la superficie, si no de nada te serviría. Y tienes que pagar además ese monitoreo. Entonces, imagínense ustedes, con un pozo que te da 100 barriles, 200 barriles, pues no se paga. Necesitarías mínimo unos 1000 barriles. ¿Ok? 800 barriles, no lo sé. Bueno, ahí tendrías que sacar una evaluación económica, ¿no? Pero es costoso. Entonces, lo que se hace en muchas ocasiones es, se toman presiones, pero de forma alternada, ¿no? Es decir,
cada 2 meses, cada 3 meses, cada 5 meses. Lo ideal sería tomarla, no sé, cada mes, ¿no? Pero pues a veces también el costo, es decir, mover esto es costoso. Mover este equipo es costoso. Porque además tú le haces algo que se llama prueba presión-producción, que tú tomas la presión con el sensor y en la superficie tú estás midiendo con esto que es un separador. Esto es un separador que puede ser bifásico, trifásico, horizontal, y ese tú lo usas para medir la producción de los fluidos. ¿Ok? Entonces, el gasto lo mides con este separador y la presión la mides con este sensor en el fondo. Entonces, tú bajas tu sonda, la dejas estacionada ahí, ya sea 24 horas, 48 horas, y el gasto también a la par lo estás midiendo. En ocasiones se hace de forma simultánea, en ocasiones se hace también de forma alterna, ¿no? Es decir, usas 2 días para tomar la presión y utilizas otros 2 días para tomar el gasto. Porque a veces la restricción que hace el equipo de fondo cuando estás tomando la presión, pues te puede reducir el gasto. Y pues al hacer eso, pues es mejor medirlo de forma separada, ¿no? Primero mido la presión y ya pasan 2 días, o bueno, terminando de medir esa presión, pues ya entra el equipo de separación trifásica y ya mido ahora el gasto. ¿Sí? Pero así se determina, porque a veces, si pasa mucho, yo les puedo dar estos datos y en papel están súper bien, ¿no? Yo digo, sí, pues yo te doy el radio de drene. Bueno, ¿y cómo determinas el radio de drene? O sea, ya en la práctica es diferente. En la práctica, a ver, ¿cómo determino el radio de drene? ¿Quién me dice cómo determino el radio de drene? ¿Cómo determino la presión de yacimiento? Bueno, pues ya dijimos que con ese sensor, ¿no? Que con esa línea de acero que baja un sensor. La permeabilidad, ¿cómo determino la permeabilidad? ¿Cómo determinaría la viscosidad? Es decir, aquí hay 3 factores, ¿no? Que requiero que me diga. La viscosidad, el factor de volumen, ¿cómo los determino? Y la TR, el diámetro de la TR, ¿quién me lo da? Porque en papel, pues todo viene, en los ejercicios todo viene. O sea, en el libro vamos, abrimos el libro y pum, mira, pues sí, súper bien, ya me dieron los datos. ¿No? Ahora me pongo a pensarle y ya veo cómo lo resuelvo y ya, lo resuelvo. Matemáticamente, bueno, pues ya veo la complejidad de cómo resolverlo, pero aquí el punto también es, ¿de dónde voy a sacar estos datos? ¿Quién me los va a dar? ¿Cómo le voy a hacer? Entonces, ¿quién me dice cómo determinaría el radio de drene? Estos 932 pies. ¿Qué se les ocurre? Lo que se les ocurre. Bueno, que tenga lógica. Pues se supone que ya vamos a explotar es porque ya tenemos el dato, ¿no? O sea, ya fue medido previamente. Ajá, pero, o sea, pero ¿cómo lo mediste? ¿O cómo lo obtuviste previamente? Profe, creo que hay simuladores, ¿no? Donde podemos dimensionar el yacimiento y podemos como más o menos calcular el radio de drene con ese simulador. Sí, hay, o sea, si tú tienes, por ejemplo, Petrel, te puede dar un radio de drene estimado. Es costoso tener un simulador de estos. Hay otra forma. Con algún registro tipo cuál, Jair Álvarez. Geofísico. Sónico. No. Los registros geofísicos te podrían dar las propiedades de la roca. Hugo Joaquín, no, el doble lateral log. Recuerden que todos los registros geofísicos les dan características de la roca, pero no radio de drene. Radio de drene es esto. Es decir, el radio de drene sería
Vamos a ver. Está aquí esto. Está aquí mi pozo. RE. Este es el radio de drene y este es RW. Es decir, el radio de drene es hasta dónde yo puedo drenar fluidos, ¿no? Es decir, hasta dónde me va a permitir mi pozo drenar estos fluidos para que vengan hacia ese mismo pozo, ¿no? Es decir, el radio, es decir, esto puede ser un radio de, vamos a ponerle, no sé, 20 metros o, bueno, 500 metros, o pudiera ser de 1000 metros, o pudiera ser de 3000 metros, no lo sé. Es un radio de dreno. ¿Cómo lo obtengo? Esa es la parte importante, o la parte interesante también. Yo bajo un sensor de presión y con ese sensor de presión yo censo ese comportamiento de los fluidos en el yacimiento, y es algo que se llama well testing. El well testing, y vamos a ver algo de eso también, muy brevemente, porque esa es una materia que se llama caracterización dinámica de yacimientos, pero te permite obtener este radio de dreno, ¿sí? Y te permite obtener esta permeabilidad, y solamente con la presión. Por eso es importante medir la presión de los pozos y hacer este tipo de pruebas que se llaman pruebas de interferencia o pruebas de incremento o pruebas de decremento, ¿sí? Para obtener esta información. Eso se obtiene a través de estas pruebas well testing. Es la forma más, digamos, matemáticamente, que una forma muy, por así decirlo, económica. ¿Por qué? Porque solamente estoy usando la presión, pero estoy utilizando las matemáticas, es decir, estoy utilizando modelos matemáticos para determinar esta presión. La permeabilidad, tú puedes llegar a usar un permeámetro, tú puedes llegar a utilizar un núcleo, tú puedes llegar a utilizar también, no sé, alguna muestra, ¿no? Bueno, tú vas, cortas tu núcleo, lo llevas al laboratorio, pero eso es costoso. Pero si tú utilizas la presión para interpretar el movimiento, el comportamiento de la presión, porque también hay quienes han desarrollado modelos matemáticos para poder interpretar estas presiones, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos permite determinar el radio de drene. Vamos a ver algunas de estas pruebas y vamos a ver también cómo son estas presiones, ¿no? La permeabilidad, bueno, ya lo dijimos. El espesor sí es con registros. El espesor sí me lo permite un registro. La viscosidad y el factor de volumen, ¿eso quién me lo va a dar? ¿Cómo determinaría esos datos? Laboratorio. Laboratorio, ¿con cuál tipo de prueba? Con un PVT, José Olmos o Ricardo. Y la TR, esa sí la puedo medir físicamente, ¿no? Va a estar ahí el tubo tirado, nada, llegas y investigas cuánto le metes. Pero así sacamos los datos, ¿no? Es importante obtener esto. ¿Por qué? Porque ya cuando nosotros estamos en campo, o bueno, no en campo, puede decir que se van a campo o que se van ya a una cuestión ya de aplicación, es importante saber de dónde salen estos datos. También el PVT, imagínense, ustedes en los campos de todo lo que es la región norte, son campos ya viejos, pero muy viejos. Me tocó a mí un campo que era Remolino, Presidente Alemán, Agua Fría. Estos campos eran viejísimos, eran campos, tenían PVTs desde de 1976, de 1980, y no había un PVT validado, es decir, no había mayor información. Y cuando estaban estos PVTs, incluso en el PVT todavía estaba en una condición de bajo saturado. Yo cuando llegué ahí a ese campo, yo llegué más o menos en el 2011, 2012, pues ya el campo ya estaba o el yacimiento ya estaba en etapa de saturado. Es decir, ya el PVT ya era inservible. Y ya hubo un tiempo allá en esa región en donde la estrategia para
incrementar la producción, pues era perforar a lo indiscriminadamente, ¿no? O sea, era perforar uno tras otro como si fueran yacimientos no convencionales. Eso de hecho se hace en yacimientos no convencionales, se perforan campos, pozos y pozos, pozo tras pozo, de una manera pues muy rápida, ¿no? Por la declinación que tiene este tipo de pozos. Era perforarlos de una manera, pero ya, no sé, 40, 50 equipos de perforación, que pues, es muchísimo, ¿no? No dio muy buenos resultados, fue una estrategia, la verdad es que bastante equívoca, y fue la estrategia que tenía en aquel tiempo pues la administración de ese entonces, ¿no? Que era, me parece que era Fox. ¿Quién estaba? No, era Calderón, perdón, Calderón. Pero la estrategia que traían por parte también de Pemex, que era la propuesta, pues era perforar de una manera indiscriminada. Y la verdad es que dio resultados pasando de 40,000 barriles o de 20,000 barriles a 70,000 barriles, casi 75,000, 78,000 barriles. Pero también dio resultado en una cuestión, entre paréntesis, que se permitía lo que era el costo de operación, pues pagaba este tipo de operaciones de perforar, pues de esta forma, ¿no? Tan rápida, de meter tantos equipos, pero porque el precio del barril estaba a 110, 115. O sea, 110 o 115 dólares por barril, todo se paga. O sea, todo es rentable, ¿no? No había impedimento. ¿Por qué? Pues porque tenías dinero, o sea, tenías tanta lana por el precio del barril, pues podías hacerlo, ¿no? Es decir, si tú perforabas un pozo y te dabas 100 barriles, pues prácticamente eso en el corto plazo se podía pagar a 100 dólares el barril. Pero, pues, evidentemente, o sea, estos 100 dólares el barril no podían mantenerse siempre. Entonces cae el precio del barril, pues obviamente este proyecto se vuelve ya no rentable. ¿Por qué? Pues porque ya a 20 a 30 dólares el barril definitivamente no es rentable producir 100 barriles, pero haber metido un equipo de perforación, un equipo para fracturar, todo el set de fracturas, y haberle metido también tecnología, algún sistema artificial, para poder extraer estos 100 barriles. Entonces también viene aquí mucho la rentabilidad. ¿Ok? Listo. Entonces, ya pues no lo vamos a hacer, es un ejercicio similar. ¿Ok? Pero aquí viene también la respuesta. Y la siguiente clase, nosotros vamos a ver lo que es el índice de productividad relativo, que es para yacimientos de aceite saturado. Ya pasamos de bajo saturado a saturado. ¿Ok? No sé si haya alguna pregunta hasta aquí. Disculpe, profesor, ¿estas diapositivas no las va a compartir? Sí, se las voy a compartir, se las voy a pasar. Va, gracias. Vale, Jair Álvarez. Adelante, Brandon. ¿Podría mostrar el otro ejercicio para intentar hacerlo, por favor? Sí, aquí está, de hecho. ¿Dónde está? A ver, aquí está. Listo, gracias. De todos modos se las comparto. Se las voy a compartir. Ah, ok. ¿Por Classroom? Sí, todo lo que sea información académica se las voy a mandar por Classroom. Lo que sea ejercicios, la serie de ejercicios, el PDF, etc. Ya como, no sé, la hora de la clase, etcétera, eso va a ser por Facebook. Gracias. Listo. Entonces, nada más un favor, Axel Ramírez, Leonardo Ignacio, Mauricio Pérez, Jair Hernández, coloquen una foto, por favor, nuevamente. Profe, pero yo sí tengo foto. Mauricio Pérez. Sí, A ver, no me aparece. Ah, no, sí, tú sí. Axel Ramírez, perdón. Sí, profe. ¿Quién es Axel Yo Ramírez? lo checo, profe, porque sí lo tengo en Zoom, pero no sé por qué no sale. Leonardo. Ah, pero hay otro, Mauricio Pérez Salgado, que no me aparece con foto. Bueno, pero supongo que ya es que tienes dos conexiones, o no sé, me aparece dos veces.
Jair Hernández, ok. Profe, solo tengo una conexión, ¿eh? Aquí estás, mira. Aquí estás, para que no... Mira. Ya que está arriba otra vez, mira. Por eso lo digo. El otro Mauricio no sé quién es, profe, ¿eh? Ah, ok. Bueno, eso hay que checarlo. Entonces, por eso es que necesito que tengan la foto, por favor, y el nombre completo, porque si no, entonces, para evitar este tipo de situaciones, que se nos vaya a colar alguien. Entonces, sin foto y sin nombre completo, pues ya no podrían tener acceso. ¿Vale? Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta, otro comentario. No, profesor. Profe, una pregunta por curiosidad. Adelante. ¿Los oleoductos nosotros los diseñamos o son otras personas? Normalmente hay en proyectos grandes, tú tienes el equipo de perforación, pues ese ya está, el equipo de yacimientos que se dividen también en diferentes secciones, es decir, no nada más tienes yacimientos y uno ve todo, ¿no? Sino tienes al de simulación, tienes al de well testing, tienes al de caracterización estática, al de caracterización dinámica, tienes al de producción, tienes gente de productividad de pozos, tienes gente de producción que es el de operaciones o gente de operativa, tienes gente de aseguramiento de flujo y tienes gente que ve también lo que es infraestructura, ¿sí? Entonces, cuando se va a iniciar un proyecto, tú tienes grupos multidisciplinarios, ¿sí? En Pemex le llaman grupos BCD, en otras empresas, bueno, se llaman simplemente grupos multidisciplinarios y lo que se hace es, los de yacimientos se juntan con los de productividad, con los de perforación y se hace todo este grupo y de ahí se le pasa la información también a la gente que está de infraestructura y hay gente también que está de evaluación económica, ¿no? Entonces, a la par se van haciendo escenarios y lo que se hace es, ¿sabes qué? Gente de lo que es de producción con la gente de infraestructura, pues empieza a hacer un análisis de cuáles son las características que tienen que tener los ductos, que tienen los diámetros, las dimensiones, y eso es con base también en la producción que tú estás esperando. Entonces, tú como gente de productividad de pozos le vas a pasar el dato a los de infraestructura y vas a trabajar con ellos para ver cuál sería la producción que estarías esperando, cuáles serían las presiones. También va a estar gente de ingenieros químicos, por ejemplo, para que te den, si tú vas a esperar, o los de aseguramiento de flujo, si tú vas a esperar parafinas, asfaltenos, arena, no sé, o gas amargo. Entonces, a partir de ahí, ya se empiezan a hacer simulaciones para determinar cuál es la infraestructura que tú vas a tener en superficie. Pero al final tú tienes gente de diferentes áreas, ¿no? O sea, tienes gente que se encargan de redes superficiales, tienes gente que se encarga también de la parte, digamos, de la cabeza del pozo hacia abajo, que sería el de productividad de pozos. Tienes la gente de yacimientos. Eso es cuando inicias un proyecto. ¿Sí? Entonces, sí, es diferente, o sea, son diferentes personas, son diferentes especialistas. Ya, ok, gracias, profe. O sea, en realidad la ingeniería petrolera tiene, no sé, 15, 20 áreas, ¿no? Donde tú podrías, o sea, hay gente también de planeación, hay especialistas en planeación de proyectos, hay especialistas en evaluación de proyectos que ven la parte de lo que es económica. Hay especialistas en la parte ambiental también. Están los especialistas en la parte legal, también puede haber petroleros, en la parte de regulación, del cumplimiento regulatorio. ¿Sí? Están los especialistas también que se van a encargar de la comercialización de los hidrocarburos. Tú ya tienes todo esto. Pemex, si tú hablas de Pemex, bueno, ellos tienen también sus áreas, ¿no? Pero vamos a hablar de un proyecto, no sé, Eni o Wintershall Dea, ¿no? Pues ellos tienen también la parte de infraestructura, la parte de operaciones, pero necesitan la parte de comercialización de hidrocarburos para saber a quién le vas a comercializar el hidrocarburo que tú estás extrayendo. Afortunadamente, pues ya no tenemos nada más a una sola empresa, ¿no? Tenemos ya
muchas empresas y eso hace más interesante el asunto, hace más interesante el mercado. Tienes también a Philwood. Philwood también es una empresa americana que, bueno, está aquí en México, que está explotando los pozos Ichalkil-Pococh, que son estos campos, son campos, perdón. Tienes Eni, tienes Hochschild también, que bueno, estoy hablando de estos 3 contratistas porque son contratistas que están dando aproximadamente 80,000 barriles, ¿sí? Pero tienen infraestructura que tuvieron que crear, bueno, que desarrollar para pues empezar a explotar sus pozos y están ya diferenciados de lo que era Pemex, ¿no? O de lo que es Pemex. Ya de hecho ya no usan bueno, utilizan parte de su infraestructura, pero ya tuvieron que poner sus plataformas. Eni, por ejemplo, ya va a poner un FPSO precisamente para explotar los pozos de Mistón, de Tecuali, para mandar la producción hacia allá. Y en Eni, en este FPSO, entonces de ahí estarían comercializando el hidrocarburo, ¿sí? Entonces eso realmente vuelve interesante y eso es realmente lo que es la apertura petrolera, ¿no? Aquí en México. Que este tipo de proyectos no se hubieran podido dar antes. Pero entonces estos contratistas o estas empresas privadas, pues tienen también su forma de trabajo, ¿no? Y tienen esto, o sea, es la gente especialista, pero como en muchas ocasiones traen otras formas de trabajo, por ejemplo, Eni es italiana, pero pues tiene una forma de trabajo como con estándares internacionales, Philwood también, Hochschild, o sea, y varias empresas, ¿no? Aquí en México hay son 111 contratos. Hay empresas como CNOOC, hay empresas como Shell, Equinor, está también Total, esas son empresas grandes. Está BHP Billington, que es la empresa australiana, esas están en aguas profundas. Están también los rusos, Lukoil. Es decir, hay tantas empresas que a lo mejor ustedes no las conocen, no la habían escuchado de ellas, pero están aquí, están en México y están operando, ¿no? Y están en exploración, están en producción, y todas ellas tienen estas divisiones que les comenté, ¿no? Que son 20, 30 áreas, o bueno, sí, son prácticamente 30 áreas que ven economía del petróleo, que ven economía de los hidrocarburos, ven la parte de comercialización, ven la parte de medición, ven lo que es también la parte legal, es decir, es una gran cantidad de áreas en las que ustedes o como ingenieros petroleros se podrían desarrollar. Y entre ellas, bueno, pues esa que me preguntaste, ¿no? Infraestructura. Es que me llamó la atención porque entre Rusia y Alemania, con esto de lo que está pasando con Rusia, cortaron un proyecto que iban a construir entre Alemania y Rusia un ducto de gas. Entonces me llamó la atención. Ya, sí, va a haber restricciones. De hecho, aquí va lo que pudiera, no sé, por lo que estaba viendo ahí algunos especialistas, que los precios del petróleo se pudieran disparar todavía más de lo que ya está, ¿no? Eso no, la verdad es que no es muy bueno. O sea, para nosotros como petroleros, pues sí, por los proyectos, ¿no? A nivel global, a nivel de economía, pues no es muy bueno que tengas precios muy altos. Pero es muy probable que se disparen por lo mismo estas tensiones y las sanciones económicas que planean ponerle a Rusia, pues entre ellas es cortarle el suministro de exportación de hidrocarburos. Entonces, si le llegan a cortar este suministro, pues va a haber una mayor, pues la demanda ya está, ¿no? Y sobre todo que ya está reactivando todo esto, ya está pasando lo del COVID, o bueno, está ya reactivándose, ya no hay un paro así como cuando estaba el COVID, pero va a haber menos oferta, ¿no? Y al haber menos oferta y tienes la demanda, pues va a incrementarte los precios. No, de hecho, hasta hace todavía algunos meses, o parte de las negociaciones entre Estados Unidos, la OPEC, pues era no incrementar los precios, era incrementar el suministro de hidrocarburos para evitar esto, porque altos precios llevan a una alta inflación. Entonces, pues es lo que se buscaba, pero a ver qué pasa en estos próximos días por la situación que se está dando, pero sí es probable que sigan incrementando los precios. Desafortunadamente también es una ruleta, bueno, es como un roller coaster, ¿no?
de repente suben los precios, pero llega a haber alguna situación política y bajan los precios y es también una incertidumbre, que esa incertidumbre la traemos desde el 2017 y de hecho, bueno, se viene dando desde el 2012, ¿no? O sea, los precios empezaron a bajar, luego subieron, luego volvieron a bajar, en el 2019 volvieron a subir, pasó lo del 2020, bajaron totalmente hasta números negativos, ahorita volvieron a incrementar, pero están en casi en $90 por barril, pues es muy probable que lleguen a bajar en algunos meses, ¿no? Entonces, pues es esa montaña rusa de los precios del petróleo que se vive, ¿no? Entonces, no sé si hay algún otro comentario, alguna otra pregunta. Parece que no. Entonces, los que no tienen foto, coloquen la foto para evitar que se nos cuelen. Los que no tienen nombre completo, coloquen el nombre completo, por favor, nuevamente. Y nos vemos el próximo lunes. Que tengan un buen día. Hasta luego, profe. Buen día. Profesor, hasta luego. Luego, profe.